Tengan buenos días, hermanos. Es un placer inmenso estar en medio de ustedes y haber podido compartir con algunos ya en el campamento, en un lugar hermoso. La verdad que era un lugar donde nos recordaba la maravilla del dedo de Dios en su diseño, en la creación. Tengo el placer de andar con mi esposa, y también anoche llegaron mis hijas, Jennifer y sus dos niños, Oliver y Lucas, y mi niña menor, Susan. Bromeamos porque en la familia todos dicen, ay, si ella se cree que es la más chiquita, claro que sí. No hay forma de variar que sea la más chiquita. Pero es para mí de verdad de sumo gozo todo este contexto. Yo les pido que me acompañen una vez más orando al Señor, porque al predicar su palabra debemos recordar que es su palabra y no la nuestra. No tenemos el derecho de decir lo que a nosotros se nos ocurra. Debemos ser fieles, y para esto nadie es suficiente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita, hermosa, infalible y perfecta palabra. Ella es todo suficiente para lo que nosotros necesitamos saber como hijos tuyos de este lado del sol. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que tu Espíritu hable a nuestras almas, animándonos, hiriéndonos, sanándonos, estimulándonos, animándonos, Señor, a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Te bendecimos y rogamos tu presencia en Jesucristo. Amén. Cuando nosotros llegamos al capítulo 3 del libro de Daniel, estamos en la presencia de una de las historias más emocionantes de todo el Antiguo Testamento. Una historia ocurrida en el período de la cautividad babilónica. Eran los días en que reinaba Nabucodonosor. Y lo sucedido del capítulo anterior, es decir, en el capítulo 2, nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que se relata aquí en el capítulo 3. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y había pedido a los sabios que se lo revelaran. Y el sueño era una revelación de Dios acerca de los futuros imperios que había de haber en la historia de la humanidad. Él estaba representado por una cabeza de oro. Él era el imperio presente. Y luego le seguían el imperio medo-persa, luego el imperio griego y finalmente el imperio romano. Y cuando él escucha esta interpretación, él dice lo siguiente en el versículo 37 del capítulo 2. Se le dice a Nabucodonosor que él era rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y luego en el versículo 38 se le dice, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Imagínense, Dios mismo le está diciendo, tú eres el soberano de la tierra como rey, tú eres poderoso, todos los reinos se van a sujetar a ti. Ahora debemos cuidarnos de pensar que el rey entendía esta declaración igual que como la entendemos nosotros hoy. De hecho, uno de los problemas que tenemos a veces al interpretar las escrituras es que se dan declaraciones y nosotros las interpretamos a la luz de nuestra era. Y nos olvidamos que eran otras épocas y que la interpretación era otra, porque las condiciones, las circunstancias eran otras. Así que para los politeístas, y Nabucodonosor era un rey politeísta, es decir, que creía en varios dioses, el hecho de que un dios concediera estas cosas significaba que el agraciado participaba de su divinidad, convirtiéndose prácticamente en una extensión de ese Dios y casi en una encarnación de él mismo. Así que vamos entendiendo por dónde va la cosa. Dios le dice, tú eres tal rey, le dio esa revelación. Él dice, no, pero yo soy casi la encarnación de ese Dios que me habló. Pero era un Dios más de los tantos en los cuales él creía. Imagínense, creyéndose eso, era prácticamente imposible que las órdenes de un rey así fueran desobedecidas. Y esto nos prepara el camino para lo que ocurre en el capítulo 3.
Y lo primero que vamos a ver va a ser la historia, luego vamos a ver las enseñanzas prácticas. Pero vamos a ver la historia paso por paso. Y lo primero que vemos en los 6 versículos, del 1 al 6, es el decreto del rey. A Nabucodonosor, como fruto de ese sueño, se le ocurre la brillante idea de levantar una gran estatua de oro y ordenar que todo el mundo debía postrarse cuando sonaran los instrumentos de música. No sé si en sus países, pero en mi país se le llama fanfarria. Suena la fanfarria, la música, y ahí entra la persona. Bueno, él toca en todos los instrumentos y todo el mundo debe postrarse hacia la imagen. Ahora, debió ser una estatua impresionante. Las medidas se nos dan en codos, y los codos no son unas medidas del todo exactas para nosotros, pero más o menos la altura de la imagen era similar a la de un edificio de 9 o 10 plantas. O déjenme tomar otro parámetro de comparación. Era una estatua como 18 pies menos que la Estatua de la Libertad sin la base. Imagínense esto. Ahora, añadan a esto que Babilonia estaba situada en una llanura donde no había montañas a su alrededor. Y aunque en el tiempo de Nabucodonosor habían edificios altos, la altura de la imagen era tal que se iba a ver de todas partes. De donde quiera que miraran, allá se veía esta estatua. Y fue de manera específica establecida en el campo de Dura, nos dice el texto, que era como un aeropuerto, llano y amplio, y permitía que una gran multitud se reuniera para adorar. Es como esas grandes plazas. Ustedes han visto esas plazas que hay en China, que hay en Rusia, que a veces se han dado eventos significativos que salen en las noticias. Son plazas donde caben miles y miles de personas. Bueno, este era el escenario. Una gran planicie, una orquesta de músicos, y cada vez que tocaba, una inmensa estatua donde todo el mundo debía de postrarse. El rey consideró tan importante la inauguración de este evento que convocó a todos los líderes nacionales a la ceremonia. Y fue entonces cuando el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lengua, que en el momento en que oigáis el sonido de los instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua. Alguien que esté familiarizado con el libro de Daniel, quizás pudiera recordar lo que Nabucodonosor había dicho en el capítulo 2, versículo 37. Dice: el rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Y algunos se preguntan: ¿y acaso no era esto un reconocimiento del verdadero Dios por parte de Nabucodonosor? No necesariamente, porque como politeísta, esto no le impedía, de acuerdo a sus creencias, adorar a otros dioses. Es como la religión oficial de muchos de nuestros países latinos, que no tiene solamente a Cristo, también tiene a la Virgen y también tiene a algunos santos. Por si alguno no funciona, se resuelve con otro. Es una especie de politeísmo. De paso, esto debe enseñarnos algo a nosotros. A veces nosotros los evangélicos perdemos la esencia del evangelio y de la conversión. Y estamos detrás de que las personas digan unas palabritas mágicas o de que hagan una oración específica. Inmediatamente le decimos: ya tú eres salvo, ya tú eres convertido. No, espérate. O sea, Nabucodonosor dijo algo muy significativo: tú eres Dios de dioses. Yo imagino si nosotros los evangélicos hubiéramos estado ahí: amén, se está convirtiendo. Pero no se estaba convirtiendo. Él sencillamente estaba añadiendo y dándole una preeminencia al Dios de Israel por encima de sus propios dioses. Alguien dijo lo siguiente: los hombres en tiempos de inquietud confesarán a Dios siempre que se les permita retener a sus ídolos favoritos. Eso es tan actual como esta generación. Ahora, esto no era todo. Faltaba la parte más difícil del decreto. ¿Cuál era? Capítulo 3, versículo 6. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. No era una sugerencia, no era una recomendación, era una orden que incluía específicamente la sanción para aquel osado que no la obedeciera.
sería echado en un horno de fuego ardiente. Posiblemente era un horno grande en forma de huevo, con una abertura arriba y una rampa de tierra que llevaba a la abertura. Pero al mismo tiempo, en un lateral debía tener una especie de abertura cuadrada o puerta por donde se entraba la leña. O sea, lo pueden visualizar, un horno grande, quizás de este tamaño, del techo, en forma de huevo, arriba un espacio por donde tiraron a los tres amigos y una puerta por donde se entraba la leña para calentar el horno. Cuando nosotros vamos a los documentos históricos, nos encontramos con que en el Código de Hammurabi se dice que esta forma de establecer juicio o pena de muerte era común en ese entonces. O sea que fíjense qué interesante cómo aún los documentos históricos confirman las historias de la Biblia. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, esto nos conduce a la respuesta del pueblo en los versículos 7 al 12. El versículo 7 repite 2 veces la palabra todos. Todos los pueblos oyeron el sonido y todos los pueblos se postraron y adoraron la estatua. Pero el versículo 8 inicia diciendo, sin embargo, pero, para relatar cómo un grupo de caldeos van al rey a acusar a 3 jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, de no obedecer el decreto. Y la forma en que lo expresan manifiesta la maldad de sus corazones. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. No importa la versión de la Biblia que usted lea, se da cuenta como de un espíritu malicioso, de envidia. Imagínense, llegan estos hebreos que habían sido escogidos de la cautividad, de los más inteligentes y capaces, y habían sido tratados de formar y transformar su cultura y todo para incorporarlos al reino. Y ellos se lo sacan a Nabucodonosor en cara. ¿Tú sabes quiénes son los que no se postraron? Eso que tú cogiste y trajiste. Lo estoy poniendo latino, ¿verdad? Pero el corazón del hombre es el mismo. El corazón del hombre es el mismo, mire, en todos los lados. Aquí en África, en Europa y en Australia. Es el mismo corazón. Así que ellos dijeron, vamos a delatarlos. Se puede leer celo y envidia en las palabras de ellos. Lo mismo que ocurriría más adelante en el mismo libro de Daniel, cuando empezaron a tener envidia de Daniel y dijeron, vamos a buscar algo para hundirlo. Y el Señor mismo testifica esta gloriosa verdad. No encontraron nada y ellos mismos tuvieron que decir entre ellos, a menos que sea algo relacionado con su Dios y su religión, nosotros no vamos a encontrar nada en contra de ese hombre porque es irreprensible. ¡Wow! ¡Qué glorioso si se pudiera decir eso de cada uno de nosotros! Ahora, quizás, habiendo mencionado a Daniel, nos podemos preguntarnos, ¿y Daniel dónde estaba? Porque tenemos la certeza de que si Daniel hubiera estado ahí, tampoco se hubiera postrado. Pero recuérdense que Daniel era prácticamente como casi el segundo en el reino. Así que posiblemente podemos asumir que quizás estaba cumpliendo alguna labor oficial en otro lugar, o podía estar hasta enfermo. No sabemos, es especulación. Pero por lo que sucede más adelante en el libro, nosotros sabemos que si Daniel hubiera estado en esa época, tampoco se hubiera postrado. Ahora, ¿cuál fue la reacción del rey ante la acusación a los jóvenes? Esto lo encontramos en los versículos 13 al 15. Dice, enojado y furioso. Si hay diferencias, yo estoy trabajando con la Biblia de las Américas, pero eso enriquece porque ustedes tienen Reina Valera adelante y así tienen 2 versiones y eso lo hace más rico. Dice, enojado y furioso mandó a buscar a los jóvenes. No era raro que este tipo de gobernantes reaccionaran así ante cualquier situación que fuera contraria a sus deseos o mandatos, porque eran gobernantes que concentraban en sí mismos tanto poder que no les cabía en la mente la idea de que alguien fuera capaz de contradecirlos. Nosotros a veces pensamos en los gobernantes de ahora. Con mucha frecuencia se escucha decir que el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo, ¿verdad? Hemos oído eso muchas veces. O podemos pensar en otras dictaduras que hay, Corea del Norte o China, que es una semidictadura, y uno dice, bueno, son más poderosos, bueno, en su región. No. Es que aquí estamos hablando de
un hombre que reinaba sobre todo la tierra conocida, número uno. Y número dos, la palabra democracia no era conocida. O sea, ellos eran la ley. Lo que ellos dijeran, eso era. ¿Y cómo va a ser que estos tres jovencitos, estos muchachitos, sean capaces de desobedecer la orden del gran rey Nabucodonosor, que le acaban de decir que soy la cabeza de oro y que he sido puesto por Dios para gobernar el mundo? Hay que ponerse en ese lugar. Ya se había mostrado así con ira cuando no se le concedió una petición irracional que él había hecho en el capítulo 2. Porque yo no lo dije hace un ratico, pero ahora lo digo. Cuando Nabucodonosor pidió la interpretación del sueño, no fue que él relató el sueño y pidió que se le interpretaran. Fue que él pidió que se le interpretaran, pero que también le dijeran qué fue lo que soñó. O sea, pero espérate, eso es irracional. Y todos sus sátrapas y adivinos y astrólogos le dijeron, es que nadie ha pedido eso nunca jamás. No importa, yo pido lo que yo quiera. Ese era el tipo de rey de esa época. Y en aquel momento dice que se enfureció cuando no pudieron y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. O sea, es algo muy diferente a lo que nosotros vemos hoy. Es casi una autoridad absoluta y caprichosa. Y se mostraría más adelante cuando escuchara la respuesta de los jóvenes, cuando finalmente los manda a echar en el horno de fuego. Así que el rey los manda a buscar para verificar la veracidad de la denuncia. Los denuncian, tráemelos. Y cuando ellos llegan, les dice, ¿es verdad que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua? Le era difícil creer que hubiera alguien capaz de desobedecer flagrantemente sus órdenes. Es como uno puede hasta escuchar el tono. Pero es verdad que ustedes están haciendo eso. Es como, yo no lo puedo creer. Ustedes son locos. Es como, pero no. Algo raro está pasando. Ahora, hermanos, es impresionante cómo en medio de la ira de Nabucodonosor se manifiesta el cuidado y la misericordia de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque el edicto decía claramente, el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. ¿Qué significa la palabra inmediatamente? Exacto. ¿Y qué significa en el hebreo? Lo mismo, inmediatamente. Inmediatamente. Sin embargo, Nabucodonosor les está dando una oportunidad. El mismo Nabucodonosor está yendo en contra de su decreto. Él le está dando una oportunidad, por decirlo así, para su arrepentimiento. ¿Estáis dispuestos ahora a postrarse? Si no se postran, serán echados en el horno de fuego. Es como que si el rey quisiera convencerlos. Porque lo que ellos están haciendo ante Nabucodonosor parece una locura. Sin embargo, lo que ellos estaban haciendo, o lo que Nabucodonosor estaba haciendo, era para ellos una locura. Porque él dice algo que marca la pauta de lo que va a suceder. Oigan cuál fue la conclusión del argumento de Nabucodonosor. Yo los voy a echar en un horno de fuego, ¿y qué Dios será el que podrá librar de mis manos? ¡Uy! ¡Qué error! ¡Qué error! El mismo error de Nabucodonosor, de Faraón. ¿Y quién es Dios para que yo le sirva? Miren, hay preguntas que no se hacen. Hay preguntas que no se hacen. Y hay preguntas que son desafíos y que tienen consecuencias. Faraón dijo, ¿y quién es Dios para que yo haga salir? Dios le dijo, yo te voy a decir quién soy yo. Esa pregunta le costó a Nabucodonosor ser testigo de las 10 plagas, de ver a Egipto devastado, de sufrir la muerte de su hijo primogénito, la destrucción de su ejército ahogado en el Mar Rojo. Ya tú sabes quién soy yo. Ya tú sabes quién soy yo. Eso es una temeridad del hombre. Un ser humano atreverse a decirle al Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra, ¿y quién es ese que me va a librar de mi mano? ¿Un ser humano? Dios le iba a contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque Dios le mostraría que Él es un Dios capaz de salvar como ningún otro.
Y precisamente ese es el título de este sermón. El Dios que puede salvar como ninguno. Porque eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora imagínense la escena. Ustedes han visto cuando alguien con poder está molesto, o a veces los padres que se molestan y con los niños, y usted ve que los niños no quieren ni hablar, y hacen así, pestañan. Imagínense la escena, el hombre más poderoso del mundo, no argumentando, miren, no. Como decimos nosotros en mi país, regado, o sea, incómodo, molesto, hablando fuerte, hablando duro, dice que se enfureció en gran manera, o sea, enfurecido, y ellos ahí. ¿Y qué van a contestar estos tres muchachos? Bueno, nosotros lo tenemos eso en el versículo 16 al 18. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. O como dice Reina Valera, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, ¿saben cuál fue su respuesta? Nabucodonosor, con todo respeto, esto ni siquiera para nosotros es un tema de discusión. Yo supongo cómo debe poner eso al rey. ¿Cómo que yo soy que estoy diciendo? Nos lamentamos, Nabucodonosor, pero esto no es un tema de discusión. Nosotros no vamos a discutir eso contigo. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo hemos pensado y solo hay una respuesta posible. Bajo ninguna circunstancia podemos adorar a otro Dios fuera del nuestro. Bajo ninguna circunstancia. ¡Wow! ¿Y qué lleva a estos jóvenes a una respuesta tan firme ante el hombre más poderoso de la tierra? Oh, el conocimiento de la naturaleza del Dios al que ellos servían. Eso es expresado en sus palabras. No es un Dios producto de nuestra imaginación como hacen los hombres hoy, que cada uno se hace un Dios a su gusto. Mi Dios es un Dios de amor. Bueno, pero tu Dios es un Dios inventado, porque el Dios de la Biblia es un Dios de amor y es un Dios de ira. Yo no concibo un Dios airado. Bueno, te lo estás imaginando tú y ya estás tú haciendo un Dios a tu imagen y semejanza. Cuando es lo contrario, Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Así que en sus palabras nosotros vemos que ellos conocían al Dios al que servían. Ellos dicen, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Ahora, permítanme ver cómo había al menos tres aspectos del carácter de Dios que es obvio que ellos conocían. El primer aspecto, ellos sabían que Dios es un Dios único y celoso. No podemos postrarnos porque Dios no admite. Los dioses politeístas no son celosos. ¿Por qué? Porque no son dioses. Porque son fruto de la imaginación del hombre. Así que un Dios politeísta no tiene celo de que se sirva a otro Dios. Porque ni siquiera tiene la capacidad de pensar. Somos nosotros que los ponemos disque a pensar. Dios es único y es un Dios celoso. Y en sus mandamientos, en el decálogo, Él dijo claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos conocían la ley de Dios. Ellos conocían los 10 mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ellos decían, no, nuestro Dios no admite a nadie más. Ay, pero qué Dios más exclusivo. ¿Te parece? Tú estás casada, tú estás casado. ¿Tú admites a alguien más que tu esposo o que tu esposa? No. ¿Y por qué tú puedes ser exclusivo y Dios no? O sea, no. Dios demanda todo nuestro amor. Dios es exclusivo. Isaías 42:8. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Pero ellos no solamente conocían que Dios era un Dios único y celoso, sino que ellos también conocían que Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del fuego ardiente. Hermanos, no estamos hablando que nuestro Dios puede hacer que nos den el trabajo que queremos mañana. No, porque eso es una posibilidad. Estamos hablando de que puede librarnos de un horno de fuego. Humanamente hablando, eso no es una posibilidad.
eso solamente es una posibilidad para un Dios que sea verdadero. Porque nadie puede ser librado de un horno de fuego ardiente. Ellos sabían que no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Pero en tercer lugar, y esta es la parte que a mí particularmente más me maravilla, es que ellos no solamente sabían que Dios era un Dios único y celoso, no solamente sabían que era todopoderoso, sino que ellos sabían que Dios es un Dios soberano. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios puede hacer lo que Él quiere sobre su creación, sin duda alguna. Que Dios siempre actúa conforme a sus propósitos y a su voluntad. Ellos creían que Dios lo iba a hacer. Nuestro Dios puede librarnos. A mí lo que me encanta es la frasecita, ¿y si no? ¿Y si no qué? Bueno, nosotros sabemos que Él puede librarnos, pero nosotros no sabemos si eso es lo que Él quiere. Pero hoy nos encontramos con creyentes que son más poderosos y más espirituales que estos tres jóvenes. Porque en esa situación estos creyentes hubieran declarado, yo declaro libertad, méteme en el que tú quieras, yo declaro que voy a ser salvado. No, nosotros no vemos eso en la Escritura. No, es que Dios hace lo que Él quiere. Dios es soberano, no nosotros. Decir que Dios es soberano significa que Él no solamente tiene poder sobre toda creación, sino también que tiene derecho y autoridad para hacer como le plazca. Y son palabras diferentes. ¿Tengo yo poder de cruzar el jardín del vecino? Yo tengo poder. Yo lo puedo cruzar, pero no está bien hecho porque tengo poder, pero yo no tengo derecho. Oye, ese jardín es mío. Yo no tengo derecho, pero tengo el poder. ¿Tengo yo derecho de volar a la luna? Yo tengo el derecho, pero yo no tengo el poder para hacer eso. Entonces, Dios tiene derecho, poder, autoridad. Mis hermanos, Dios gobierna. Amén. Dios hace lo que Él quiere. Y ellos estaban muy claros de que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la obediencia de estos jóvenes, y esto es importantísimo, no dependía de lo que Dios hiciera, sino de lo que Dios era. Amén. Su creador, su sustentador y su rey soberano. Un creyente fiel, un creyente que conoce a Dios, se une a ellos y más bien dice como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Cómo? ¿Y Dios es capaz de matarme? Hoy tú no lo sabes. Claro que sí, claro que sí. Y si Él lo hace, Él sabe lo que hace. En Él esperaré. Mis hermanos, en una época como esta es importante enfatizar esto. La obediencia no garantiza que las cosas saldrán como nosotros queremos. Vuelvo y lo repito. La obediencia no garantiza que las cosas saldrán como nosotros queremos. Muchos hoy piensan en su relación con Dios como Satanás pensaba que era la relación de Job con Dios. Claro, Él te sirve porque tú lo tienes buena. Dice Dios, no, ese hombre es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, que Dios testificara de cada uno de nosotros de esa manera. Le quitó sus posesiones, le quitó su familia, le quitó su salud. Y fue obvio que Job obedecía a Dios por lo que él era, no porque lo que Dios le daba. A veces nos comportamos como la esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque ya Dios no te bendice en nada. Pero es que mi relación con Dios no es buscando beneficios. Es sencillamente buscando adorarle y darle a Él lo que le corresponde toda nuestra vida. No somos socios. A veces los creyentes actúan como socios. Ustedes han conocido casos de profesantes, tengo que decir, de profesantes que vienen aflicciones a su vida y entonces se apartan del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque tenían una mala teología. Pero a veces nosotros mismos somos los culpables de eso. Ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Ven, ven. Pero ¿y desde cuándo se nos dice que todos nuestros problemas serán resueltos? A veces uno viene a Cristo y los problemas se aumentan. Porque antes tenía muchísimos problemas, pero tenía el apoyo de tu familia. Ahora tú te conviertes y los mismos problemas siguen y ahora ni tu familia te apoya. Pero ¿sabes qué? Tenemos lo mejor, que es al Dios de los cielos como nuestro Padre. Y eso no tiene precio.
Eso no tiene precio. Voy a perder el empleo por no obedecer a mi jefe. Yo no voy a obedecer a mi jefe y el Señor me va a ayudar a preservar mi empleo. No, posiblemente tú haces lo correcto y obedeces y te votan. Eso ocurre. No, Señor, ¿y por qué tú permitiste eso? Estate tranquilo, que tú no sabes lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas veces no está buscándote un trabajo mejor? ¿Y sabes qué? Y a veces no un trabajo mejor, a veces lo que quiere hacer de ti un mejor creyente. Y nosotros todos queremos ser mejores creyentes, pero no queremos pagar el precio. Pero Dios trabaja con nosotros como Él quiere. Ahora, ¿cuál fue la reacción del rey ante esta respuesta desafiante de los jóvenes? En los versículos 19 al 22. Se llenó de furor y demudó su semblante. Ustedes imagínense esa frase, cuando la persona está muy tranquila y de un momento a otro como que cambia la cara. Esa cara de ira, como el rey más poderoso. El rey no podía creer lo que acababa de escuchar. Posiblemente era la primera vez en su vida que ocurría algo así. Pero yo soy el rey, ¿cómo ustedes dicen eso? Él no podía resistir la idea de que alguien se atreviera a contradecirlo o a desobedecerlo de una manera tan flagrante, no. Y en un ataque de ira irracional, ordena que el horno sea calentado 7 veces más de lo normal. ¿Y por qué decimos un ataque de ira irracional? Oh, mis hermanos, porque si tú lo calientas 7 veces más, mata más que 7 veces menos. O sea, de verdad, dale mente. O sea, un horno de fuego mata. Tú lo vas a echar para que se mueran. Pero tú te molestas tanto, caliéntalo 7 veces más, pero eso es lo mismo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo que normalmente ocurre cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, que tomamos decisiones irracionales y después tenemos el resto de nuestra vida para arrepentirnos, sin poder cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque los hombres que los echaron eran hombres valiosos de su ejército. Y nosotros leemos muy tranquilo y nos acostumbramos que eran unos hombres. No, eran unos hombres como tú y como yo, que tenían familia, que tenían esposa, que tenían hijos. Eran familias donde tuvieron que recibir la noticia, mira, tu esposo murió. Porque echando en el fuego a 3 hebreos, porque al rey se le ocurrió la idea irracional de calentar el horno más de la cuenta. O sea, nuestras decisiones tienen consecuencias. Pero hermanos, si aquí viene lo glorioso de esta historia, la salvación de Dios a favor de los suyos en los versículos 23 al 27. Humanamente hablando, era una situación crítica. Dice, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. No es que ellos lo metieron y era un horno que se entraba caminando, no. En la rampa lo tiraron por el hueco, atados. O sea que ya ustedes saben que difícilmente pudieron caer de pie. Entonces ocurre lo inesperado para el rey y para su corte. Pero al mismo tiempo lo perfectamente posible para Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron librados, fueron librados. Y hermanos, es que mientras más crítica y difícil es la situación, el poder de Dios se manifiesta de una manera más gloriosa. Dice que el rey se espantó. Claro, él está parado ahí posiblemente para que aprendan. Y se le ocurre pasar por la puerta donde se entra la leña, quizás a regocijarse, que esperando que se quemen y que se achicharren como si fuera papel. Y uno puede imaginar la cara de asombro. Dice la Biblia, el rey se espantó y hace una pregunta retórica. ¿Cuál es una pregunta retórica? Una pregunta que tú sabes la respuesta. ¿Y cuánto fue que echamos? Tú estabas ahí. Tú sabes que fueron 3. ¿Ustedes se dan cuenta? O sea, es como, una de las cosas que el pecado hace es que el pecado embrutece. Sí, el pecado embrutece. ¿Cuántos fue que echaron? Dice, pero yo veo 4. ¡Wow! 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 Mis hermanos, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. ¡Wow! Hay mucha discusión respecto de quién era este cuarto hombre. Algunos piensan que fue un ángel enviado por Dios
porque en el versículo 28 dice que ha enviado su ángel. Pero otros piensan que era la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación. Y la dificultad para interpretarlo de una u otra manera es la forma plural que dice un hijo de los dioses. Pero recuérdense que era un politeísta relatando una situación que él ve a través de su propia cosmovisión. Pero definitivamente no creo que uno deba centrarse ahora en definir quién era, porque lo importante de la historia es saber que Dios envió liberación. Eso es lo importante. El rey se acerca entonces a la puerta del horno y llama a los jóvenes. ¿Y saben cómo los llama? No solamente le dice Sadrach, Mesach y Abednego. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Le dice, siervos del Dios Altísimo. Hermano, imaginemos la escena, porque es que Dios entontece la sabiduría de los sabios. Aquí tenemos al rey más poderoso del mundo conocido, parado frente a un horno de fuego, llamando a 3 gente que salieran del horno. O sea, ustedes se imaginan la escena, el que está ahí dice, pero este hombre se está volviendo loco. No, Dios lo está volviendo loco. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios, ya él se había convencido. Ya él se había convencido de la grandeza de Dios. Siervos del Dios Altísimo. Y cuando los jóvenes salen caminando del horno, el rey y sus oficiales se acercan y comprueban algo impresionante. Dice el versículo 27, el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor de fuego había quedado en ellos. Mis hermanos, ni siquiera olor de fuego. Cuando a veces uno cocina y algunos alimentos se ahuman, con el fueguito de una hornilla o de un horno. Ni siquiera olor. Pero había algo que se había quemado. ¿El qué? Sus ataduras. A ellos lo tiraron quemados, a ellos lo tiraron atados. Y ellos salen caminando como si nada. Lo único que se quemó fueron sus ataduras. Pero después Dios los preservó hasta los pelos de su cabeza. Y el rey, ¿cómo reacciona? Versículos 28 y 30. Nabucodonosor continúa hablando bien acerca del Dios de los 3 jóvenes. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Es un reconocimiento de la superioridad del Dios de ellos sobre sus propios dioses. Y entonces proclama un decreto contra todo el que blasfeme al Dios de los judíos. La razón, aquí dice en el versículo 29, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Él seguía siendo politeísta. Sin embargo, él tuvo que reconocer, los dioses míos no hacen esto. Este Dios, no hay nadie que pueda librar como él. Dios se encargó de responder la pregunta del rey. ¿Y qué Dios será quien os libre de mis manos? Y uno se puede imaginar así, con ese gesto. Tú estás volviendo loco y habrá un Dios que te libre, como hablan los hombres hoy. Y Dios le contestó. Era un Dios todopoderoso. Ahora, en ese momento, en cuestión de instantes, Nabucodonosor aprendió muchísimo acerca del Dios verdadero. Él aprendió que el Dios verdadero era un Dios que puede salvar a los suyos, que era un Dios que puede librar como ningún otro, que era un Dios digno de confianza. Él dice que ha librado a sus siervos que confiaron en él, que era un Dios digno de ser obedecido a cualquier precio, porque ellos fueron capaces de desobedecer, y que era un Dios único y exclusivo. Sin embargo, todavía a este punto no debemos asumir que una terminología correcta revela una actitud correcta de corazón. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho. Nosotros escuchamos a alguien por ahí hablando como evangélico, inmediatamente creemos que es un hermano. Bueno, puede serlo, pero puede no serlo. Recordemos que ya el rey se había expresado de esa manera anteriormente y no tenía un corazón transformado, ni un entendimiento único. Así que en este momento Nabucodonosor sabía mucho acerca de Dios, pero él mismo no conocía personalmente a Dios. Dios seguía siendo, como él dice en el versículo 28, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y una prueba de esto es que en el capítulo 4 Dios tiene que humillarlo y ponerlo a comer hierba.
Y posiblemente en el capítulo 4 al final sí él conoció al Señor. Es posible, porque ahí sí vemos una humillación y un reconocimiento después de haber sido humillado. Y la historia termina diciendo finalmente que luego de esto él hizo prosperar a estos jóvenes en la provincia de Babilonia. Dios premió porque él quiso la fidelidad de estos jóvenes. Habiendo visto la historia, veamos ahora qué aprendemos nosotros los creyentes de estos días. Bueno, en primer lugar, que Dios y no el hombre es el centro de la existencia humana. ¿Qué significa eso? Bueno, mis hermanos, que generalmente cuando nosotros leemos las historias bíblicas y aún en las escuelas dominicales de niños, nosotros nos enfocamos en la fe, en la obediencia, en la integridad de los personajes. Y nos olvidamos que el principal protagonista de estas historias es Dios. La historia de David o Goliat no es la historia de la victoria de David sobre Goliat. Es la victoria de Dios sobre los intentos humanos de variar su plan. Esta no es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Esta es la historia del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando uno se acerca de esa manera, es un enfoque totalmente diferente. Es la historia del Dios celoso, omnipotente y soberano, que es digno de ser servido, amado y obedecido por quien Él es, y no necesariamente por lo que puede hacer por nosotros. Y esta es una verdad digna de destacar en todas las épocas, pero de manera especial en la nuestra, donde hay una abundancia de un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre y no en Dios. Hoy en día uno escucha en los púlpitos evangélicos todo tipo de predicación centrada en el hombre. Lo que yo quiero. Y al final Dios termina siendo como el genio de la lámpara maravillosa, que está allí solamente para servirnos cuando nosotros lo necesitamos. Dios no está allí para servirnos a nosotros estamos para servirle a Dios. Dios tiene derecho de hacer lo que Él quiera con su creación. Y en muchas ocasiones Dios decide mostrar su gloria liberando milagrosamente a sus siervos. Pero en otras ocasiones Él decide mostrar su gloria permitiendo que sus siervos sufran. A veces me pregunto qué hacen los que sustentan el evangelio de la prosperidad, que yo no sé por qué se llama así, porque eso no es evangelio. Los que sustentan la doctrina de la prosperidad, ¿qué hacen con todos los versículos bíblicos que hablan del sufrimiento del creyente? Yo no sé qué hacen con él. Hermanos, ¿usted recuerda la historia en Hechos 12? Donde inicia diciendo que el rey Herodes apresó a Jacobo y también a Pedro. ¿Cuál fue el final de esa historia? Bueno, Herodes mató a Jacobo y Pedro es liberado milagrosamente. No saquemos la conclusión de que Pedro era más espiritual que Jacobo, porque esa no es la implicación que está en el texto. Eso sencillamente lo que dice que Dios quiso glorificarse con la muerte de Jacobo y Dios quiso glorificarse con la liberación milagrosa de Pedro. Cuando nosotros vamos a Hebreos 11, nosotros vemos cómo por la fe en el Dios verdadero, algunos cerraron boca de leones, Daniel, otros escaparon del filo de espada, otros recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Pero parece que se nos olvida que en ese mismo texto dice que por esa misma fe otros fueron apedreados, aserrados y muertos a espada. Ven, es el mismo Dios, es que Dios hace lo que Él quiere. Tenemos historias modernas de liberación milagrosa de Dios a siervos suyos. Yo recuerdo haber escuchado una historia de unos asaltantes que en una selva iban a atacar a unos misioneros. Y no lo hicieron. Luego, años después, uno de los asaltantes se convirtió. Y le dijo, mira, nosotros te íbamos a asaltar y a matar. Ay, ¿qué pasó? Oh, ¿cómo que qué pasó? Y esa guardia que tú pusiste ahí alrededor de la casa. Y dice él, ¿qué guardia? Dios mandó a sus ángeles. Dios mandó a sus ángeles y Él puede hacer eso hoy si Él quiere. Pero también en estos días, cuando digo en estos días, en esta época, hace 70 años, 60 años,
Tenemos la historia de estos misioneros que fueron al Ecuador, a los Aucas. Hombres fieles, hombres que amaban a Dios y que en un momento fueron atacados por los Aucas y muertos. Ellos andaban armados y pudieron defenderse, pero ellos decidieron no hacerlo, porque si no iban a cerrar para siempre posiblemente la salvación a estos indios. Y 5 de ellos fueron asesinados por esta tribu salvaje que vivía en la edad de piedra. ¿Saben lo que ocurrió? Luego algunas de las esposas de ellos y de los hijos fueron a predicar a esa tribu y esa tribu se convirtió en una gran parte, incluyendo el jefe, incluyendo algunos de los que mataron a su padre y a sus esposos. Dios se glorificó, no salvándolos del martirio, sino a través del martirio. Dios es Dios, no nosotros. Nuestro Dios puede librar como ningún otro, pero no le servimos por eso, sino porque es un Dios soberano y digno de confianza en cualquier circunstancia. Pero lo segundo que aprendemos es que a pesar de eso, el ejemplo de estos hombres debe estimular al pueblo de Dios de todas las épocas. Esta historia puede enseñarnos a nosotros que vivimos en tiempos y culturas diferentes, donde es improbable que nos veamos en esa situación. Sobre todo aquí que vivimos en democracia. Sin embargo, eso no significa que no hay enseñanzas. Nosotros podemos y debemos imitar su actitud. Fue una actitud de obediencia total, no parcial. Para ellos no había posibilidad de negociación o de discusión acerca de lo que Dios claramente había establecido. Esa es la actitud que Dios espera de los suyos. Su situación era una situación extrema. Para ellos obedecer significaba la muerte. Sin embargo, ellos no trataron de buscarle la vuelta a la situación, de ser prudentes, de encontrar un punto intermedio donde cada uno se diera algo. Pero espérate, Nabucodonosor, ¿vamos a negociar una solución? No. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Bueno, yo sospecho que si usted es como yo, posiblemente hubiera negociado. Quizás diríamos, con el conocimiento que tenemos ahora, pero total, sabemos que un ídolo nada es. Además, nosotros somos los únicos aquí que podemos predicar. Y si nos matan, ¿quién predica? El Señor sabe que nosotros no creemos. Señor, nos vamos a postrar para poder seguir predicando. Nosotros somos geniales argumentando. Suena muy bien, pero no. Suena muy bien para nosotros, pero no. Dios lo que espera es obediencia. O acordaríamos postrarnos, pero que quede claro que nosotros no creemos en ese trato. Lo vamos a hacer, pero que quede claro, ¿verdad? No, es que Dios dijo, no se postren ante ninguna imagen. ¿No es eso lo que nosotros hacemos hoy para justificar nuestra desobediencia como ciudadanos, como padres, como esposos, como esposas, como empleados, como jefes? Racionalizar, razonar y justificar lo injustificable. Cuando un esposo cristiano quiere divorciarse de su esposa porque no se llevan bien, pero hay alguna razón bíblica. ¿Ella te ha sido infiel? No. Y entonces, no, pastor, es que no nos entendemos. Bueno, pero mi hermano, tú debiste de pensar eso antes de casarte. Ya te casaste, ya lo que Dios espera que es que tú tires hacia adelante. Y ahí viene nuestro razonamiento. Es que yo no puedo creer que Dios quiera que yo sea infeliz el resto de mi vida. Pero el que eligió ser infeliz el resto de tu vida eres tú. Porque esa esposa no te la impusieron por decreto. Esa esposa fue la que tú enamoraste y la que tú conquistaste. Y ahora resulta que es malísima. Salió mala. Salió mala. Sí. Eso. Parece que ha estado en la oficina de pastor oyendo a otras parejas, porque eso es increíble como dicen eso. Acá, pastor, me salió mala la mujer. Ajá. No. Pastor, mire, ese hombre cuando éramos novios era una sedita. Oh, y después que nos casamos, sacó las uñas. Órale mucho al Señor, por eso enfatizamos tanto a los jóvenes que lo piensen bien, que busquen mucho consejo, que averigüen con la familia, con los pastores, con los hermanos, con todo el mundo, antes de meterse. Porque después, Dios lo que espera es que tú obedezcas, y la obediencia implica no solamente que te quedes ahí resignado, no, está bien ya,
No. Es que edifiques un matrimonio que dé gloria a su nombre. Así que mis hermanos, ¿saben qué? Al igual que estos tres jóvenes, nosotros estamos en Babilonia. No es lo que vemos en Apocalipsis. La gran Babilonia es el sistema actual, los valores actuales. Nosotros estamos allí, donde el tipo de vida y cultura es contraria a Dios en todos sus detalles. Donde quiera, cada día. Si no estamos fuertemente conscientes de esto, estamos perdidos. Y si bien inicialmente nos resistimos a adorar la estatua, fácilmente terminaremos postrados ante ella sin darnos cuenta. Porque empezamos a ceder aquí, empezamos a ceder allí. Porque los valores y los patrones que rigen nuestro siglo no solo no son los de Dios, sino que son contrarios a Él. Todo el tiempo estamos recibiendo la presión de la mayoría. Ahora, imaginamos lo que fue para estos jóvenes estar en pie en medio de la multitud. Pongámonos en lugar de ellos. Está todo el mundo por la plaza caminando y de un momento a otro suenan los instrumentos. ¿Y usted ha visto esas imágenes de los árabes cuando llega la hora de la oración, arrodillados? Imagínense toda una explanada inmensa y todo el mundo arrodillado y estos tres palitos ahí. Usted se puede imaginar así, tres cositas así. Imposible de ocultar. Leer la historia es fácil. Estar en el lugar de ellos, no. O sea, es como, usted ha estado en un sitio donde usted siente que por alguna razón todo el mundo lo está mirando. Y uno se siente como incómodo, uno no puede hacer nada, uno siente como que uno es el centro de atención, uno está como, bueno, imagínense, yo imagino a la gente postrada. Oh, y aquellos tres parados allí. O sea, y ellos tenían que sentirse ahí. Pero, ¿qué estaban haciendo ellos? Siendo diferentes. Obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos no eran los pocos. Ellos eran los únicos. Ni siquiera los pocos, ellos eran los únicos. ¿Qué les significaría eso a ellos? La muerte. A nosotros, hacer cosas así, lo que nos significa es la burla, el menosprecio, el ridículo. No es comparable. Como cristianos estamos todo el tiempo bajo presión de los valores del mundo en que vivimos. Como empleados se nos mueve a que hagamos fraudes, a que mintamos. Como empresarios, todo a nuestro alrededor hacen manejos extraños para ocultar muchas de las cosas que tienen que pagar y para tener mayores beneficios. Como estudiantes, nos sentamos en las aulas y el de atrás no hace así para que le enseñemos el examen y le digamos en medio del examen. Y cuando le decimos que no podemos porque somos cristianos, entonces acaban con nosotros. Estos cristianos no tienen misericordia. ¿Pero qué misericordia? ¿Tú tienes que estudiar en tu casa? Hermano, yo no estoy aquí elucubrando, yo estoy hablando de cosas que son reales, que uno las oye todo el tiempo. Como ciudadanos. Es por esto que Romanos 12:2 nos dice, no conforméis a este siglo. Dice en las Américas, no os adaptéis a este mundo. Es como, ustedes han visto esos jueguitos de masilla que tienen los niños, donde ellos tienen unos moldes y cogen la masilla y la meten ahí, y cuando finalmente la sacan sale una figura. Bueno, esa es la palabra que se utiliza allí. Hermanos, no nos amoldemos a este mundo, no cojamos el molde de este mundo, no seamos igualitos a las personas de este mundo. Lo que no fue problema para los jóvenes de otras naciones, lo fue para Sadrach, Mesach y Abednego. Y hermanos, es que es continuamente que nosotros nos vemos en dificultades, en cosas de la vida cotidiana. Pensemos en algo como esto. Usted tiene un familiar que vive en otro sitio, en la Florida, y viene a visitarlo. Pero ¿qué pasa? Usted sabe que él vive con su novia y viene con su novia. Y nosotros fácilmente, que ni mente le damos, y los hospedamos en nuestra casa, en una habitación, como si estuvieran casados. Ay, pero pastor, pero eso lo acepta todo el mundo. Es que nosotros no somos todo el mundo. Es que ellos pueden hacer eso, yo no tengo problema con eso porque es su vida, pero en mi casa no pueden estar en una misma habitación. Ustedes sí son retrógrados, ustedes son esto, ustedes son aquello. Es que no. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a Dios.
Y los valores y los principios de Dios son diferentes a los valores del mundo. No, pastor, pero uno, ya eso es así, uno lo deja y así le puede predicar. No, yo le voy a predicar, pero no puedo pasar por alto eso. O usted tiene un familiar homosexual y quiere venir a su casa con su novio o con su esposo. ¿Y qué usted hace con sus hijos? ¿Y cómo usted le explica a sus hijos que el primo tal... yo me imagino a uno gagueando, explicándole al hijo... mira, yo no sé lo que te voy a decir. Entonces, no, de verdad, no. ¿Tú quieres que nos juntemos, primo? No, no es que yo ahora te voy a condenar al ostracismo. ¿Tú quieres que nos juntemos allí en el centro comercial, en un lugar neutro? Pero en mi casa delante de mis hijos no. Y no te tengo odio. Sencillamente no estoy de acuerdo con tu pecado. A veces yo me pregunto, nunca he oído el término, está de moda el término homofóbico, pero yo nunca he oído el término adulterofóbico. Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo. O sea, usted tiene un familiar que está casado y anda de paseo por aquí, por Wisconsin. Y anda de paseo por aquí, por Wisconsin. Y le pregunta si puede pasar una noche porque le cogió lo tarde. Y cuando llega a su casa, usted lo ve que llega con una que no es su esposa. Y como el inconverso cree que todo el mundo es igual, él llega y le hace una seña a usted. Pues, como, cállate, tú sabes cómo. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Ay, a mí me da pena por el primo. ¿Pena por el primo? No, a mí me da pena por el Señor. No, espera, excúsame, no, en mi casa no. No, imposible, ¿cómo va a ser? Con amor, con cariño, pero no. No, no es posible. Pero hermanos, no es solamente imitando la actitud de ellos, sino creyendo que solo siendo fieles podemos esperar un resultado milagroso pero común. Esto puede parecer antagónico, ¿verdad? Porque o es milagroso o es común, como que son dos palabras que no van juntas. Pero ¿saben qué? ¿Por qué yo digo que cuando somos fieles podemos esperar un resultado milagroso pero común? Porque Dios comúnmente realiza milagros en el contexto de la obediencia de sus hijos. Dice Isaías 42, 2, 3, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Dios cumplió esta promesa en la vida de ellos. Porque es común que Dios bendiga a los suyos de manera visible en el contexto de la obediencia, pero solamente en este contexto. Porque Dios con frecuencia le concede el deseo de sus corazones a aquellos que le obedecen sin condiciones. Eso es verdad. Dios con frecuencia le concede a los que tienen un corazón para Él el deseo de sus corazones. Déjeme hacer una pregunta. De todos los jóvenes que fueron traídos de Judá a Babilonia, aparte de Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, me gustaría si alguno de ustedes tiene el nombre de algún otro. ¿Algún otro conoce a alguien más? ¿No? Fueron muchos. Nosotros solamente conocemos a Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, y lo conocemos por su fidelidad al Señor. Porque Dios honra a los que le honran. Lo que sí es seguro es que la bendición de Dios no está en el contexto de la desobediencia, aunque aparente ser así. ¿Qué dice Proverbios 28, 13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si vemos prosperidad aparente donde hay pecado continuo, esa misma prosperidad puede convertirse en elemento de juicio para tal persona. Ustedes nos recuerdan Romanos capítulo 2. ¿Qué dice Romanos 2? ¿Cuál fue el castigo de Romanos 2 al hombre que no quiso tener en cuenta a Dios? ¿Saben cuál fue el castigo? Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus propios pensamientos y deseos. Lo que el hombre vería como una bendición, ay Señor, déjame vivir como yo quiera. Eso el hombre lo ve como una bendición. Esa sería la maldición más grande sobre un hombre. Y es así que dice que se encendieron en su lascivia hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Cómo empezó todo? Que tú, conociendo a Dios, no le glorificaste como a Dios, sino que te envaneciste en tu razonamiento y quisiste imponer tu voluntad por encima de la de Él. Así que en ocasiones, cuando uno ve a una persona que vive desordenadamente y nada pasa, no es que Dios no está mirando para allá, es que el castigo de Dios
es dejarlo a sus propias ideas y pensamientos. Por eso dijo un siervo de Dios algo que a mí me encantó. Dice, en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. ¡Wow! En todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. Señor, pero déjame. Yo quisiera que no se metieran en mi vida. Ya, esta es la mujer que yo cogí, ¿verdad? Le fui infiel, pero ya es esta. ¿Tú quieres que te dejen? Y no lo dejan. Y después se convierte en la desgracia más grande. Finalmente, una tercera y última y breve. Hermanos y amigos, el Señor sigue siendo hoy poderoso para salvar como ningún otro. Y eso es precisamente lo que Él hace con todos los que están perdidos en sus delitos y pecados. Eso es precisamente lo que Él hace con todo hombre que anda siendo un esclavo de sus deseos y de sus pensamientos, que es la característica que la Escritura nos dice que tienen todos aquellos que nunca se han arrepentido de sus pecados y que no han clamado al Señor en arrepentimiento y fe. Dios, a través de Cristo, sigue estando allí. Nos dice el autor de Hebreos, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él es poderoso para salvar a cualquiera. No importa qué tan profundo y qué tan hondo hayan sido tus pecados. No importa qué tan bajo tú hayas caído. No hay ningún pecado, por grave que sea, que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No lo hay. Así que la exhortación en el día de hoy es, si somos creyentes, imitemos a estos jóvenes. Dios es un Dios confiable. Él puede salvar como ninguno. No siempre lo hace, y aun cuando no lo hace, Él manifiesta su gloria. Que a fin de cuentas, es a lo que nosotros estamos llamados a proclamar, la gloria de Dios. Y si aquí hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo, y para explicarlo de otra manera, si usted nunca en su vida ha pedido a Cristo perdón por sus pecados, y se ha arrepentido de ellos, y le ha pedido que venga y sea su Salvador, Cristo está allí, y es poderoso para hacer una salvación como ningún otro puede hacerla. Que el Señor haga su obra en medio de todos nosotros. Vamos a orar. Oh Dios, vemos tu gloria expresada en tu palabra de tantas maneras. Y cuando vemos esta historia, debemos acordarnos que no está allí para hacer más entretenida tu palabra, sino para enseñarnos a nosotros tu poder, tu soberanía, tu misericordia, tu amor y tu control sobre toda tu creación. Ayúdanos, Señor, a ser estimulados por este ejemplo, a obedecerte en todo, en lo grande y en lo pequeño, porque tú eres digno de ser obedecido, tú eres digno de ser adorado, tú eres digno de ser creído, tú eres digno de ser alabado. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, si hay alguien aquí que nunca ha sido salvado de sus pecados, te rogamos que tengas misericordia y que no le permitas salir de aquí sin conocerte. Gracias, gracias por Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Nosotros oramos con gozo y esperanza porque oramos en su nombre. Amén. Gracias, Pastor Peña. ¿Fue bendecido usted esta mañana?